Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Sutra del desarrollo de la actividad completa. Lalitavistara Sutra, traducido por Upasaka Losang Gyatso. El noble Sutra Mahayana llamado el desarrollo de la actividad completa. Arya Lalitavistara Nama Mahayana Sutra, catálogo Tohoku número 95 del Kangyurkedege. Capítulo 3. La pureza de la familia. Monjes. El Bodhisattva fue exhortado de esta forma con respecto a que la hora del Dharma había llegado. Saliendo de ese gran palacio celestial, el Bodhisattva se dirigió al gran palacio de Dharmokaya, donde él enseñó el Dharma a los dioses del cielo de Tushita. En el palacio él se sentó sobre un trono de león conocido como el Dharma sublime. Allí estaba reunido con un grupo de hijos de los dioses cuya buena fortuna igualaba a la del Bodhisattva y quienes habían entrado en el mismo vehículo. Llegando de los mundos de las 10 direcciones, se habían reunido bodhisattvas poseedores de una conducta similar a la del Bodhisattva. Los hijos de los dioses también estaban acompañados de séquitos con intenciones igualmente puras, sin la asamblea de las doncellas celestiales y de los hijos de los dioses ordinarios. Todos ellos formaban un séquito de 680 millones, entraron en el palacio y cada uno de ellos se sentó en un trono de león de acuerdo a su rango. Entonces fue, oh monjes, cuando el Bodhisattva dijo: en 12 años el Bodhisattva entrará en el vientre de su madre. En ese tiempo, los hijos de los dioses de los cielos de las moradas puras descendieron a Jambudvipa y ocultaron sus formas divinos, tomando la apariencia de brahmines, enseñaban los Vedas a otros brahmines. Ellos hicieron saber que quien entraba en el vientre de esa manera sería un gran ser, que poseería las 32 marcas. Ellos dijeron: alguien que posea estas 32 marcas solo podrá ser dos cosas. No existe una tercera opción. Si ese individuo viviera como un cabeza de familia, él llegaría a ser un monarca universal con los 4 cuerpos del ejército: infantería, caballería, arqueros y carros. Llegaría a ser un conquistador, un rey del Dharma. Ese rey tendría los 7 tesoros: la rueda preciosa, el elefante precioso, el caballo precioso, la joya preciosa, la esposa preciosa, el administrador precioso y el ministro precioso. ¿Cómo un monarca universal llega a poseer la rueda preciosa? Esa rueda solo puede pertenecer a un rey que ha sido elevado al rango supremo dentro de la clase gobernante. En el 5.º día del mes lunar, mientras observa el ayuno de posada, el rey lavará primero su cabeza y entonces se dirigirá a la terraza más elevada del palacio rodeado de las mujeres de su casa. Entonces desde el este aparecerá una rueda divina preciosa de 1000 radios. La rueda, la cual no ha sido hecha por ningún herrero, es redonda, con un cubo central, hecha enteramente de oro y con la altura de 7 árboles de tala. Esta rueda divina preciosa de oro pertenecerá ahora al rey, quien ha sido elevado al rango más alto dentro de la clase gobernante. Cuando la vea, pensará para sí mismo: yo he oído que si una rueda preciosa divina aparece desde el este cuando un rey, que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante, asciende al piso más alto del palacio mientras está rodeado por un séquito compuesto por todas las mujeres de la casa, cuando se está observando el ayuno de posada durante el 15.º día del mes lunar, éste se convertirá en un monarca universal. Puesto que yo ahora puedo percibir claramente esta rueda preciosa divina, con total certeza yo tengo que ser un monarca universal. Entonces el rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante descubrirá uno de sus hombros de su manto y se arrodillará en el suelo sobre su rodilla derecha. Girando la rueda preciosa con su mano derecha proclamará: rueda preciosa, por favor, gira en armonía con el Dharma, en vez de girar de acuerdo con aquello que no es el Dharma. La rueda preciosa divina, puesta en marcha por el rey elevado al rango más alto de la clase gobernante, viajará mágicamente a través del espacio hacia el este, seguida por el monarca universal y sus 4 cuerpos de ejército. Donde quiera que la rueda llegue a pararse, el rey elevado al rango más elevado de la clase gobernante y sus 4 cuerpos de ejército establecerán su campamento. Según van viajando, los reyes provinciales de los países del este vendrán a saludarlo portando vasos de plata repletos de polvo de oro y vasos de oro repletos de fragmentos de plata. Ellos le dirán: bienvenido, señor. Por favor, ven. Este reino es tuyo. Es extremadamente vasto y próspero. Las cosechas son abundantes y es deleitante y populoso. Indudablemente está lleno de gente. Ahora que has llegado a esta tierra, señor, es tuyo. Te pedimos que te quedes. En su réplica a los reyes provinciales, el que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante responderá:
Podéis gobernar vuestros respectivos reinos de acuerdo al Dharma, pero no de acuerdo a aquello que no es el Dharma. No matéis a los seres, no cojáis lo que no os ha sido dado y no os involucréis en conductas sexuales incorrectas. Similarmente, debéis absteneros de contar mentiras, de sembrar la discordia, de insultar y de hacer frivolidades. No permitáis que vuestra mente sea vendida por la codicia, la malicia y por las creencias erróneas. Si lo contrario al Dharma apareciera en mis dominios, yo no lo aplaudiría. De esta forma, el rey, que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante, conquistará el este. Tras haber conquistado el este, la rueda preciosa se dirigirá entonces hacia los mares del este. Cruzando sobre ellos, viajará mágicamente a través del espacio hacia el sur, acompañado por el monarca universal y sus 4 cuerpos de ejército. Como antes, él conquistará el sur y entonces se dirigirá a conquistar el oeste y el norte. Una vez que el rey ha conquistado el norte, la rueda se moverá hacia los mares del norte y, viajando mágicamente a través del cielo hasta el Palacio Real, llegará para descansar a la entrada de las habitaciones del séquito de la reina sin haber sufrido ningún daño. Es de esta forma como el rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante llega a poseer la rueda preciosa. ¿Cómo un monarca universal llega a poseer el elefante precioso? El elefante precioso del rey, que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante, aparece de la misma forma en la que apareció la rueda preciosa. De color completamente blanco, el elefante precioso tiene 4 extremidades, 2 colmillos y una trompa. Su cabeza está adornada con oro y lleva un estandarte de la victoria dorado. Similarmente está engalanado con adornos de oro y cubierto por una malla de oro. Sus poderes mágicos hacen posible que pueda volar en el cielo y transformarse. Este rey de los elefantes es conocido como Bodhi. Iluminación. Cuando el rey elevado al rango más alto de la clase gobernante quiere explorar con el elefante precioso, montará en él al romper el día y viajará a través de su gran tierra, la cual está rodeada por océanos. Después de retornar al Palacio Real, él reasumirá con cariño sus labores de gobierno. De esta forma, el monarca universal llega a poseer al elefante precioso. ¿Cómo un monarca universal llega a poseer el caballo precioso? El caballo precioso del rey, que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante, aparece igual que los tesoros anteriores. El caballo precioso tiene un cuerpo de color azulado y una cabeza negra con una crin trenzada. Tiene bridas, portando un estandarte de la victoria dorado y adornos de oro, y está cubierto por una malla dorada. Con sus poderes mágicos es capaz de volar a través del cielo y de transformarse. Este rey de los caballos es conocido como Balajaka. Nube de tormenta. Cuando el rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante quiere probar el caballo precioso, él lo montará al romper el día y viajará a través de esta tierra, la cual está rodeada por océanos. Después de retornar al Palacio Real, él reanudará gozoso sus labores de gobierno. De esta forma, el monarca universal llega a poseer el caballo precioso. ¿Cómo un monarca universal llega a poseer la joya preciosa? La joya preciosa del rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante aparece igual que los anteriores. Es una gema de lapislázuli de color azul puro, con 8 lados y un trabajo de artesanía muy fino. Con la luz emitida desde esta joya preciosa, todas las dependencias de las mujeres quedaban bañadas de luz. Cuando el rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante quiere probar la joya preciosa, entonces a medianoche, en completa oscuridad, él la coloca en el extremo de un estandarte de la victoria y se aventura a salir a los jardines con ella para observar los suelos sublimes. La luz emitida por la joya preciosa iluminará el área circundante durante toda una legua, incluyendo los 4 tipos de tropa del ejército del rey. La gente que viva en la vecindad de la joya preciosa será iluminada por su radiación. Viéndose y reconociéndose unos a otros, ellos se dirán unos a otros: «Levantaros, amigos, comenzad vuestro trabajo e id al mercado. El sol ya está en lo alto y ya ha comenzado el día». De esta forma, el monarca universal llega a poseer la joya preciosa. ¿Cómo un monarca universal llega a poseer la esposa preciosa? La esposa preciosa del rey elevado del rango más alto de la clase gobernante aparece como los anteriores. De acuerdo con la tradición, la esposa preciosa ha nacido en la casta de los guerreros. Ella no es demasiado alta ni demasiado baja, ni demasiado gorda ni demasiado flaca, ni demasiado morena ni demasiado pálida. Indudablemente ella es bella, de maneras agradables y grata para la vista. Está en la flor de la vida y cada uno de los poros de su cuerpo emite la fragancia del sándalo, mientras que su boca huele con el perfume del loto. Su cuerpo es tan suave al tacto como el más fino de los paños. En el frío, su cuerpo es cálido al tacto. En tiempo caluroso es frío. Su mente, sin mencionar su cuerpo, no desea a nadie más que al monarca universal. De esta forma, el monarca universal llega a poseer la esposa preciosa.
¿Cómo un monarca universal llega a poseer el administrador precioso? El administrador precioso del rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase gobernante aparece como los anteriores. Siendo instruido, lúcido e inteligente, el administrador precioso posee una vista divina que hace posible que descubra tesoros, tanto que sean propios como ajenos, en un área circundante que alcanza una legua. Con aquellos tesoros que no pertenecen a nadie, él satisface las necesidades materiales del monarca universal. De esta forma, el monarca universal llega a poseer el administrador precioso. ¿Cómo un monarca universal llega a poseer el ministro precioso? El ministro precioso del rey que ha sido elevado al rango más alto de la clase dirigente aparece como los anteriores. El ministro precioso es instruido, lúcido e inteligente. El monarca universal meramente tiene que pensar en poner en servicio un ejército y es hecho. De esta forma, el monarca universal llega a poseer al ministro precioso. Y así el monarca universal posee estos 7 tesoros. El monarca universal también tendrá 1000 hijos. Siendo valientes, heroicos y supremamente capaces en cuerpo, esos hijos obtendrán la victoria sobre las fuerzas que se les opongan. Sin recurrir al castigo o a los actos de violencia, el rey gobernará de acuerdo al Dharma, llevando la paz y el orden a todo el amplio reino que se extiende hasta los océanos. No obstante, si él abandona la vida del cabeza de familia y se hace un monje errante, se convertirá en un Buda. Abandonando el deseo y sin confiar en nadie como guía, él llegará a ser maestro de dioses y humanos. Con estas palabras, los hijos de los dioses inspiraron a los brahmines a recitar los Vedas. De forma similar, otros hijos de los dioses llegaron a Jambudvipa para exhortar a los realizadores solitarios. Los Pratyekabudas. Ellos dijeron: «Oh nobles, abandonad este campo de Buda, pues en 10 años el Bodhisattva entrará en el vientre de su madre». Monjes. En aquel tiempo había un realizador solitario llamado Matangagu, que moraba en el monte Golangula Parivartana, en la ciudad de Rajagriha. Oyendo la exhortación de los dioses, llegó a quedarse tan quieto como el barro sobre una piedra, y entonces se elevó en el cielo hasta la altura de 7 árboles tala. Fusionándose con el elemento fuego, él pasó al nirvano como una antorcha. Su bilis y flema, ligamentos, huesos, carne y sangre fueron consumidos completamente por el fuego, no dejando más que unas pocas reliquias esféricas en el suelo. Incluso hoy son conocidas como las huellas del sabio. Monjes. En ese mismo tiempo estaban reunidos 500 realizadores solitarios en el Parque de los Ciervos a las afueras de Varanasi. También ellos oyeron la exhortación de los dioses, y entonces se elevaron en los cielos hasta la altura de 7 árboles de tala, y encendiéndose súbitamente entraron en el nirvana como si fueran antorchas. Su bilis y flema, ligamentos y hueso, su carne y sangre fueron completamente consumidos por el fuego. No quedó nada excepto unas pocas reliquias esféricas que cayeron en el suelo. A partir de ese momento, la área llegó a ser conocida como Rispatana, o la colina de los sabios caídos. La zona también llegó a ser conocida como Mragadava, o Parque de los Ciervos, puesto que allí los ciervos jugueteaban sin miedo. Monjes, de esta manera, el Bodhisattva moraba en el cielo de Tushita, donde él contempló 4 grandes visiones. ¿Cuáles fueron estas 4? Él contempló la época de su nacimiento, el continente en el que nacería, el país en el que nacería y la familia en la cual nacería. ¿Y por qué, monjes, contempló el Bodhisattva la época de su nacimiento? Porque un Bodhisattva no entra en el vientre de su madre al principio de los tiempos, cuando los seres están aún evolucionando. En vez de ello, el Bodhisattva entra en el vientre de su madre cuando el mundo ya está formado y cuando el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte han llegado a ser conocidos. ¿Y por qué, monjes, contempló el Bodhisattva el continente en el que nacería? Porque un Bodhisattva no nace en un continente periférico, ni nace en el continente este de Purvavideha, ni en el continente oeste de Aparagodanilla, ni en el continente norte de Uttarakuru. En vez de ello, un Bodhisattva nace en el continente sur de Jambudvipa. ¿Y por qué, monjes, contempló el Bodhisattva el país en el que nacería? Porque un Bodhisattva no nace en un país periférico donde la gente es estúpida como ovejas, con facultades muy limitadas, ignorantes e incapaces de distinguir lo correcto de lo erróneo. En vez de eso, un Bodhisattva nace en un país central. ¿Y por qué, monjes, el Bodhisattva contempló la familia en la que nacería? Porque un Bodhisattva no nace en una familia inferior como en el caso de una familia sin casta. Sudra. Recolectores de leña, carreteros o sirvientes. Un Bodhisattva solo nace en 2 clases de familias, en la familia de un brahmin o en una familia de la clase dirigente. Kshatriyas.
Cuando en el mundo dominan las familias de los brahmines, el bodhisattva nace en el seno de una familia de brahmines. Cuando en el mundo son dominantes las familias de ksatrillas, el bodhisattva nace en una familia de ksatrillas. Así pues, monjes, en este tiempo, los dominantes son las familias de ksatrillas y por eso los bodhisattvas nacen en estas familias dirigentes. Confiando en su capacidad superior, el bodhisattva contempló estas 4 grandes visiones mientras moraba en el cielo de Tushita. Tras haberlas visto, permaneció en silencio. Monjes. Entonces los hijos de los dioses y los bodhisattvas se preguntaron unos a otros: ¿dentro de qué familia preciosa renacerá el bodhisattva? ¿En el vientre de qué madre será concebido? Algunos dijeron: la familia Vaideha, en el país de Magadha, es acaudalada, próspera y feliz. Es un lugar digno para que el bodhisattva sea concebido. Entonces hubo otros que respondieron: ese no es un lugar digno para que sea concebido el bodhisattva, pues la familia de la madre no es pura, y tampoco la del padre. La fortuna familiar ha venido con poco mérito y no debido a una vasta acumulación de mérito. Ellos son impetuosos, inestables e inconstantes. El entorno en su país es desértico, con pocas arboledas, lagos y estanques. Es una tierra primitiva parecida a una aldea remota. Por lo tanto, ese no es un lugar digno para que el bodhisattva nazca. Algunos dijeron: la familia Kosala posee un gran séquito, muchas caballerías y una gran riqueza. Ese es un lugar digno para que el bodhisattva sea concebido. Pero otros replicaron: ese tampoco es un lugar digno. La familia Kosala desciende de gente sin casta. No son puras ni la familia del padre ni de la madre. Sus intereses son bajos y su linaje innoble. Además, no tienen un ilimitado almacenaje de riquezas y tesoros. Por tanto, ese no es un lugar digno para que el bodhisattva nazca. Algunos dijeron: la familia del rey de Vatsa es rica, próspera y feliz. Es un lugar digno para que el bodhisattva sea concebido. Entonces otros replicaron a este: eso no es un lugar digno. La familia del rey de Vatsa es vil, violenta y sin ninguna nobleza. Son ilegítimos por nacimiento, y lo que han conseguido no procede de las acciones nobles de sus padres. El rey es un nihilista, por tanto tampoco es un lugar digno para que el bodhisattva sea concebido. Algunos sugirieron: oh, la ciudad de Vaisali es rica, próspera y feliz. Es un sitio agradable y lleno de gente. Es como un palacio celestial, con terrazas, balcones, arquitraves, luceros, pabellones frescos, edificios de varios pisos y palacios. Esta ciudad está llena de flores abiertas en plena floración, rodeada de jardines y en medio de bosques. Este es un lugar digno para que el bodhisattva sea concebido. Pero otros replicaron: ese tampoco es un lugar digno. Ellos no se hablan unos a otros con decoro. No practican el Dharma, ni respetan a sus superiores, mayores, líderes o a quienes son sus iguales. Cada uno piensa que él es el rey, no adoptando nunca el papel de estudiante o aceptando el Dharma. Por lo tanto, esa ciudad tampoco es un lugar digno de un bodhisattva. Otros dijeron: la familia Pradyota en la ciudad de Ujjayini posee un gran ejército y muchas caballerías. Ellos han salido victoriosos en la batalla contra sus enemigos. Este es un lugar adecuado para que nazca un bodhisattva. A esto le llegó la respuesta: ese no es un lugar digno, puesto que ellos son maliciosos y violentos. No son civilizados, son salvajes e impetuosos, sin preocupación alguna por las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, ese no es un lugar adecuado para que sea concebido un bodhisattva. Algunos dijeron: la ciudad de Mathura es rica, próspera y feliz. Es populosa, está llena de gente. El palacio real de Subaju, quien dirige un ejército de valientes guerreros, es un lugar adecuado para que nazca un bodhisattva. Otros replicaron: ese no es un lugar digno. Este rey nació en el seno de una familia con visiones erróneas. No hay duda de que él es como un salvaje. Por eso es inapropiado que el bodhisattva nazca en su última vida dentro de esa familia con visiones erróneas. Por lo tanto, ese tampoco es un lugar adecuado para que sea concebido el bodhisattva. Algunos sugirieron: el rey de la ciudad de Hastinapura nació en la familia descendiente de Pandu. Este rey es valiente, lleno de coraje y hermoso. Ha vencido a los ejércitos enemigos. Por lo tanto, resulta adecuado para el bodhisattva ser concebido dentro de esa familia. A esto otros dijeron: esta familia tampoco es digna del bodhisattva. Los nacidos dentro de la familia Pandava tienen su genealogía confusa. Ellos dicen que Yudhishthira es el hijo de Dharma, que Bhimasena es hijo de Vayu, que Arjuna es hijo de Indra y que Nakula es Shahadeva, son hijos de los dos Afrins. Por tanto, no es adecuado que el bodhisattva sea engendrado en esa familia. Algunos dijeron: la ciudad de Mitila es hermosa en extremo.
próspera. Esta es la tierra gobernada por el rey Sumitra, quien posee muchos elefantes, caballos, carros, infantería y tropas. Él también tiene una gran riqueza material, con grandes reservas de oro, plata, joyas, perlas, lapislázuli, conchas, cristales, corales, oro fino y muchas otras riquezas y pertenencias. Él es poderoso. Tiene un ejército que no teme a los reyes de los países circundantes. Él tiene muchos amigos y se deleita en el Dharma. Este es un lugar adecuado para que sea concebido el Bodhisattva. Pero otros replicaron: este tampoco es un lugar apropiado. Resulta indudable que el rey Sumitra tiene esas buenas cualidades. Sin embargo, es extremadamente anciano, así que realmente es incapaz de engendrar un hijo. Además, él ya tiene muchos hijos. No es apropiado que el Bodhisattva sea concebido dentro de esa familia. De este modo, los bodhisattvas y los dioses observaban a todas las familias ilustres que podían ser encontradas en todos los 16 reinos de Jambudvipa y vieron que todas ellas eran inadecuadas. Cuando estaban considerando esto, un hijo de los dioses llamado Ñanaketudvaya, quien estaba establecido firmemente en el Mahayana y que no podía ser apartado de la iluminación, habló a la gran asamblea de dioses y de bodhisattvas. Venid, amigos míos. Vayamos ante el bodhisattva y preguntémosle cuáles son las cualidades preciosas que ha de tener una familia para que un bodhisattva pueda tener en ella su renacimiento final. Excelente, replicaron. Y todos ellos fueron ante el bodhisattva y con las palmas de las manos juntas le preguntaron: Ser sublime, ¿cuáles son las cualidades que ha de poseer una familia preciosa para que un bodhisattva tome su último renacimiento en ella? Mirando a la gran asamblea de bodhisattvas y a la gran asamblea de dioses, el bodhisattva se dirigió a ellos de la siguiente forma: Amigos, la familia en la cual un bodhisattva realiza su último nacimiento ha de tener 64 cualidades excelentes. ¿Cuáles son estas 64? Esta familia tiene que ser noble y tiene que ser conocida por todos. No ha de ser mezquina o ser propensa a la violencia. Tiene que ser de buena casta y de buen clan. Tiene que tener uniones maritales excelentes, con uniones maritales excelentes en el pasado y con uniones maritales entre individuos que son puros. Esas uniones maritales tienen que ser entre personas que son ambas puras, bien conocidas por todos y famosas por su gran poder. En esta familia tiene que haber muchos hombres y muchas mujeres. Tienen que ser intrépidos y no comunes o acobardados. No tienen que ser codiciosos, pero sí disciplinados. Tienen que ser sabios y han de velar por los ministros. Esta familia tiene que ser creativa y por ello capaz de disfrutar de los placeres mundanos. Esta familia debería de ser firme en sus amistades y debería de salvaguardar la vida de todos los seres del reino animal. Deberían de ser agradecidos y saber cómo comportarse de manera apropiada. No deberían de estar movidos por la ambición, el enfado, la ignorancia o el miedo. Deberían de estar temerosos de involucrarse en la práctica de acciones no virtuosas. Deberían de estar temerosos de involucrarse en la práctica de acciones no virtuosas y no deberían de permanecer en la ignorancia. Esta familia debe ser benevolente e industriosa. Tienen que tener tendencia a dar, ser generosos y recordar la amabilidad recibida de otros. Tienen que ser fuertes físicamente, con gran poder y fuerza, indudablemente una fuerza suprema. Tienen que hacer ofrendas a los sabios, dioses, estupas, y también rendir homenaje a sus antepasados. No deben de albergar rencor. Esta familia tiene que ser famosa en las 10 direcciones y tener un amplio séquito. En ella no de haber división. Tiene que ser sin par. Esta familia tiene que ser la más antigua y la más ilustre entre todas las familias. Tiene que ser poderosa y conocida como tal. Tiene que respetar a sus padres, madres, ascetas y brahmines. Tienen que poseer grandes cantidades de tesoros y de grano. Tienen que poseer gran cantidad de oro y muchas joyas, gemas, perlas, lapislázuli, conchas, cristales, corales, oro fino, plata y muchas otras riquezas y pertenencias. Tienen que tener muchos elefantes, caballos, camellos, bueyes y ovejas. Tienen que tener muchos sirvientes varones, muchas sirvientas femeninas, oficiales y trabajadores. Esta familia tiene que ser difícil de vencer. Tiene que ser una familia de monarcas universales. Tiene que ser ayudada, en gran medida, por las raíces de virtud acumuladas en el pasado. Tiene que descender de una familia noble, de una familia de bodhisattvas. Indudablemente esta familia tiene que ser irreprochable en lo referente a cualquier clase de acusación que tenga que ver con faltas vinculadas con el nacimiento de uno, tales como las que se encuentran en este mundo con sus dioses, demonios, brahmas, ascetas y brahmines. Amigos, la familia de un bodhisattva en su existencia final tiene que tener estas 64 cualidades. Amigos,
La mujer en cuyo vientre es concebido el bodhisattva en su existencia final tiene que tener 32 cualidades. ¿Cuáles son estas 32 cualidades? Un bodhisattva que está en su existencia final tiene que ser concebido en el vientre de una mujer conocida por todos y de conducta intachable. Tiene que provenir de una buena casta y de una buena familia. Debe de tener una figura excelente, un nombre excelente y proporciones excelentes. No tiene que haber dado a luz previamente y tiene que observar una moralidad excelente. Tiene que ser generosa, jovial y hábil. Tiene que tener una mente clara, calmada, no tener miedo, estar instruida, ser sabia, honesta y sin astucia. Tiene que estar libre de enfado, envidia y codicia. No ha de ser burda, alguien que se distraiga fácilmente o propensa al chismorreo. Tiene que ser paciente y tener un buen carácter, con una buena consciencia y sentido de la modestia. Debería de tener poco apego, rechazo e ignorancia. Debería de estar libre de las faltas de las mujeres y ser una esposa fiel. En su existencia final, un bodhisattva que está en su existencia final tiene que ser concebido en el vientre de una mujer que posea dichas cualidades excelentes. Amigos, un bodhisattva no es concebido en el vientre de su madre mientras la luna esté en menguante. Un bodhisattva en su existencia final tiene que ser concebido durante la luna llena, en el día 15 de la luna creciente y en conjunción con la constelación Pushya. El bodhisattva será concebido en el vientre de su madre, la cual está observando el ayuno de posada. Esto se refiere a la constelación de Cáncer. Los bodhisattvas y los hijos de los dioses, tras haber oído al bodhisattva explicar las cualidades de la familia pura y de la madre pura, pensaron para ellos: ¿dónde puede encontrarse una familia con las cualidades expresadas por este ser santo? Ponderando esta cuestión, entonces pensaron: el lugar de los Sakya es rico, próspero, agradable y placentero. Tiene cosechas abundantes y está lleno de gente. Suddhodana, su rey, desciende de familias puras por parte de madre y de padre. Su esposa también es pura. Sus actos no están influenciados por las aflicciones y posee cualidades físicas excelentes. Siendo extremadamente sabio y estando en posesión de un mérito brillante, el rey viene de una familia ilustre y desciende de un linaje de monarcas universales. Tiene riquezas y tesoros incalculables y joyas preciosas innumerables. Cree en el karma y no sostiene visiones erróneas. Gobierna sobre todos los territorios del clan de los Sakya y es honrado y verenciado por todos los mercaderes, cabezas de familia, ministros y personas en su corte. Él es amable y hermoso, ni demasiado viejo ni demasiado joven. Tiene un cuerpo delgado y posee todas las cualidades excelentes. Posee firme conocimiento de los diversos oficios de astrología, del ego, del dharma, la verdad, el mundo y los signos. Indudablemente él es un rey del dharma que guía de acuerdo al dharma. La ciudad de Kapilavastu es la residencia de seres que han generado virtudes básicas. Todos los que han nacido allí son iguales en fortuna al rey. La esposa del rey Suddhodana es Mayadevi, la hija de Suprabhuda, un gobernante del clan de los Sakya. Es rica y joven. Indudablemente ella está en la flor de la vida. Tiene una figura excelente y nunca ha dado a luz. No tiene hijos ni hijas. Con una hermosa figura es tan agradable a la vista como una bella pintura. Está engalanada con joyas como una doncella celestial, libre de las faltas de las mujeres. Siempre dice la verdad, con palabras que son suaves, gentiles, fiables, y todo ello más allá del reproche. Su voz es como la del cuco. Es recatada y solo pronuncia palabras dulces y agradables. Mayadevi es reservada, libre de enfado, orgullo, vanidad y arrogancia. Ella no se indigna ni es celosa. Lo que dice es adecuado y da con generosidad. Ella es disciplinada y está dedicada a su marido sin sentir ningún interés por otros hombres. Su cabeza, orejas y nariz son perfectamente simétricas. Su cabello es negro como una abeja, con una hermosa frente y bellas cejas. Siempre sonriente, ella habla con sinceridad y sus palabras son medidas y agradables al oído. Es rápida para aprender, honesta y sincera, libre de astucia, artificio y falsedad. Es modesta y decente, constante y cumplidora, sin propensión pereza o a la charla frívola. Tiene poco apego, rechazo e ignorancia. Es paciente y de buen carácter, atendiendo cuidadosamente sus miembros, ojos y mente. El movimiento de sus extremidades es armonioso, y su piel es suave como el paño de Kakalindi. Sus ojos son tan puros como los pétalos de una flor de loto recién abierta. Su nariz está bien formada, con una hermosa estructura. Sus miembros son firmes y gentilmente curvados como el arco de un arco iris. Cada parte de su cuerpo es bella y está libre de faltas. Es atractiva, con los labios tan rojos como el fruto del bimba. Su cuello es ceñido y está cubierto de joyas, y sus dientes son tan blancos como las flores del jazmín y sumana.
Tiene los hombros caídos, los brazos delgados, la cintura es curvada como un arco, con sus lados perfectos y un ombligo profundo. Sus caderas son suaves, amplias, redondas y firmes. Su cuerpo es tan firme como un diamante. Sus muslos son tan bien proporcionados como la trompa de un elefante, y sus pantorrillas son como las de un antílope. Las palmas de sus manos y las de sus pies son como laca líquida. Resulta atractiva para los demás sin faltas visuales. Seductora para la mente y agradable a la vista, su forma corporal es superior incluso cuando se la compara con otras mujeres bellas. Indudablemente es sin par. Puesto que su forma es como una emanación mágica, la palabra maya, significando emanado mágicamente, forma parte de su nombre. Ella también es diestra en todas las artes. Como una doncella celestial en el jardín de Indra, Mayadevi reside en las estancias reservadas para las mujeres del rey Suddhodana. Ella es adecuada para ser la madre del Bodhisattva. Así pues, parece ser que la pureza descrita por el Bodhisattva solo puede encontrarse en el clan de los Sakya. Con respecto a esto se dice: en el palacio de Dharmokaya, el ser puro se sentaba sobre un trono de león llamado Dharma sublime. Dioses y bodhisattvas de gran renombre, iguales en fortuna a él, se reunían en torno al sabio. Sentados allí, ellos albergaban este pensamiento: ¿qué familia es pura y adecuada para que el bodhisattva nazca en ella? ¿Y dónde está el padre y la madre con esas cualidades puras? Mirando por todo Jambudvipa, considerando todas las principales familias reales y los linajes reales, encontraron que tenían faltas. Cuando consideraban esto, vieron que solo el clan de los Sakya estaba libre de faltas. El rey Suddhodana pertenece a una familia real. Desciende de una línea pura de monarcas. Es rico, próspero y libre de conflictos, un ser santo, recto, y se ha ganado el respeto. Todos los demás seres en la ciudad de Kapilavastu son honrados y de mente pura. La ciudad está repleta de jardines, arboledas y palacios. La bella ciudad de Kapilavastu es el lugar de nacimiento más adecuado. Todos sus habitantes son grandes y poderosos, con la fuerza de 2 elefantes e incluso de 3. Han perfeccionado su entrenamiento en la arquería y las armas y no dañan a los demás incluso a costa de su vida. La esposa del rey Suddhodana es la suprema entre 1000 mujeres sublimes. De apariencia encantadora, es como una emanación mágica. Ella es llamada por ello Mahadevi. Su cuerpo es tan hermoso como el de una doncella celestial, con una grácil silueta y unos miembros perfectamente formados. Ningún ser, sea un dios o un humano, se cansa de contemplar a Maya. Ella no alberga apego u odio. Es dulce y tierna y su palabra es honesta y melosa. No es dura ni desabrida, sino que es extremadamente tranquila. Nunca frunce el ceño y su rostro siempre hay una sonrisa. Con una buena conciencia y sentido de la modestia, practica el Dharma. Está libre del orgullo y engreimiento, y no tiene tendencia al excesivo entusiasmo. Puesto que no es envidiosa y está libre de astucia y de artificio, ella se deleita en la generosidad y sus pensamientos siempre son amorosos. Ella cree en causa y efecto y ha abandonado las acciones incorrectas. Ella se adhiere a eso que es verdad, con un cuerpo y mente controlados. Está libre de la multitud de faltas que se encuentran comúnmente en las mujeres en el mundo entero. Indudablemente Mayadevi no tiene rival. No hay otra mujer entre los humanos que pueda igualarla, ni tampoco entre los Gandharvas ni entre los dioses. Ella es digna de ser la madre del gran sabio. Durante 500 vidas ella sola ha sido la madre del Bodhisattva, lo mismo que el rey Suddhodana ha sido su padre. Así pues, ella posee todas las cualidades de una madre digna. Tan disciplinada como una asceta, sigue un código de conducta estricto, y mientras sigue su propia conducta, comparte las obligaciones de su marido. Ella ha realizado su voto, que le fue dado a ella por el rey, pues ella se ha abstenido de relaciones sexuales durante 32 meses. Donde quiera que ella esté, bien sea sentada o de pie, acostada o en movimiento, todos esos lugares llegarán a estar llenos de una luz brillante que es un resultado de su dedicación a las acciones virtuosas. Ningún ser, sea un dios, un semidios o un humano, es capaz de mirarla con una mente lujuriosa. Todas la miran como si fuera su madre o su hija, pues ella sigue la conducta correcta y está dotada con cualidades nobles. Debido a las acciones virtuosas de Mayadevi, el vasto imperio del rey incrementa en prosperidad y los reinos vecinos no pueden comparársele. El renombre y la fama como gobernante también continúan incrementándose. De esta forma, Mayadevi es un recipiente adecuado. De este modo, el ser santo es supremamente bello. Así pues, puesto que los dos están dotados de cualidades supremas, uno será el hijo y otro es digno de ser la madre. Ninguna otra excepto Mayadevi, quien está dotada con las cualidades más supremas y tiene la fuerza de 10.000 elefantes,
Ninguna otra sería capaz de llevar en su vientre al hombre supremo de Jambudvipa. Con estas palabras de alabanza, los hijos de los dioses y los bodhisattvas, con su vasto conocimiento, proclamaron a la sublime Maya como madre, diciendo: «Ella es adecuada para dar a la luz a la alegría del clan de los Sakya». Esto concluye el capítulo 3 sobre la pureza de la familia.